Bien, pues les invito a que tengan muy pendiente su micrófono porque se están activando, ¿vale? Ok, ok, Juliet, claro. Sí, me imagino que hubo un tema de información allí. Regálenme un segundo, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar. Hay mucha gente que me está escribiendo por acá por WhatsApp y por redes sociales. Entonces, regálenme 5 minutos para iniciar, ¿ok? Ok, un cordial saludo a todos. Dios me los bendiga inmensamente. Espero que se encuentren bien. Nuevamente, y les pido que me excusen, me confirman de que me están viendo en el video, que de igual manera me están escuchando. Dice que un cambio en la configuración y necesito validar. Dice que no se escucha. Sí, pero ¿me están escuchando? Me imagino que sí, ¿verdad? Ok, vale, perfecto. Muchas gracias a todos ustedes. Qué pena por el impasse que se presentó. Al parecer hubo en último momento un daño en la sala tradicional y me informan que les tocó crear una nueva sala para resolver el tema. Gracias a Dios ya se ha resuelto y aquí estamos, ¿vale? Vamos a iniciar el día de hoy. Les vamos a recordar uno, que el día viernes, el día jueves y viernes hemos estado trabajando sobre el tema de neurociencia aplicada a la educación. Ha sido un tema muy interesante. Hoy continuamos para ver si logramos terminar, evacuar el tema y poder identificar elementos importantes que nos pueden ayudar a nosotros como maestros en el aula de clase. El día sábado, por su parte, tuvimos un día bastante enriquecedor con respecto al tema de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, sobre todo aquellas que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial. Tuvimos un conversatorio de casi 4 horas en donde estuvimos platicando y haciendo ejercicio sobre diversas herramientas y cómo se pueden integrar con el tema de la inteligencia artificial. Entre los temas que dimos el día sábado, o entre las reflexiones más bien que se dieron el día sábado, es que más que nunca el maestro tiene que cambiar su forma de dar clase. Ya no podemos estar limitados simplemente al texto. Tenemos que cada vez trabajar más con el contexto. Sumado a eso, también tenemos que lograr que nuestra práctica educativa no se centre solamente en el producto o en el resultado, sino que se centre en el proceso y lograr conocer al estudiante en el proceso. Buenas noches. Sí, miren, y les digo, cuando, cuando un estudiante, cuando un maestro conoce a sus estudiantes, ese es el primer filtro, ¿cierto? Imagínense que yo mando un trabajo. Esto lo van a entender principalmente las personas que estuvieron el sábado. Quizás los que no estuvieron el sábado no sepan exactamente de qué estamos hablando, pero el sábado estuvimos viendo inteligencia artificial en educación, ¿cierto? Y pues bien, veíamos cómo hay una cantidad de herramientas que le facilitan una cantidad de trabajo a los estudiantes y a los maestros, no solamente a los estudiantes, sino también al propio maestro. Ahora, ¿cuándo esas tecnologías se vuelven contraproducentes al proceso educativo? Cuando el maestro se centra en una educación tradicional en donde se centra en dar un texto, en dar una definición y en intentar evaluar a través de resultados esa evaluación, ese concepto o esa definición. ¿Eso qué hace? Hace que el estudiante pues, pueda acudir a una de estas herramientas y literalmente hacer el trabajo que de pronto él debía hacer de manera personal. Ahora, cuando el maestro, en vez de prohibir la inteligencia artificial, la articula, la articula en sus requerimientos,
en esos requerimientos que la persona, que el maestro hace. Bien, por ejemplo, mi persona, bien, por ejemplo, mi persona, tengo el grupo de ética, yo desarrollo un trabajo con ellos. Bien, muchachos, ustedes me van a crear un comité de bioética. Este comité de bioética tiene que tener actas, tiene que tener un conjunto de elementos, ¿cierto? Y ustedes van a construir desde las características del programa de ingeniería de la Universidad Remington. Obviamente que muchos de ellos de pronto irán a ChatGPT a ChatGPT, qué pena, y dirán, por favor, ¿cuáles son las características de un comité de bioética? Pero ahora, ahí no solamente les puse las características de un comité de bioética, pero esas características según el marco legal colombiano y según el Consejo Nacional de Profesionales de Ingeniería. Entonces, cada vez se le ponen más aspectos específicos al estudiante con el objetivo de que él use la inteligencia artificial para lo que la inteligencia artificial actualmente está hecha, para ser una herramienta que de alguna manera simplifique la depuración semántica de la información adquirida, pero dejándole, obviamente, al estudiante algo que hasta el momento, quizás de pronto mañana la inteligencia artificial cada vez se sofistique más y llegue un momento en que hasta haga eso, pero en este momento, al menos los chat GPT que la mayoría de los estudiantes tienen, pues no logran irse a los contextos, ¿cierto? Sino que trabajan desde la generalización. Por ejemplo, si yo le digo a ChatGPT, hazme los criterios de un comité de bioética considerando el marco legal colombiano, ¿cierto? Las recomendaciones del Consejo Profesional de Ingeniería de Colombia, la CONIA, y sumado a eso, las políticas, ¿cierto? O los lineamientos de la institución, de la corporación universitaria tal o de la universidad tal. Obviamente, el resultado va a ser unas características generales. Quizás considere el marco legal colombiano, pero habrán otros aspectos que el estudiante tendrá que tomar y tendrá que él hacer cierto ejercicio. Ahora, yo no voy a limitarme simplemente en calificar el trabajo que ellos me entregan. Tengo que someterlos a defensa. Tengo que darle la oportunidad de que ellos defiendan, que ellos socialicen, ¿cierto? Que ellos asuman o muestren el nivel de apropiación que tuvieron con respecto al conocimiento, ¿cierto? Y cómo logran resolver un problema del contexto con ese o con esa información que ellos han construido, indistinto que hayan utilizado o no la inteligencia artificial. En mi caso, en mi caso, en mi caso, cuando alguien a mí me pregunta, profe, ¿usted prohíbe la inteligencia artificial? Yo digo, no, yo no la prohíbo, por el contrario, la promuevo. ¿Cómo la promuevo? Hombre, dándole la oportunidad y explicándole a ellos tanto las herramientas de plagio, de plagio o de antiplagio más bien, con respecto a inteligencia artificial, como también, obviamente, herramientas que ellos pueden utilizar como apoyo. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Eh, y es que, miren, si ustedes piensan bien en la década de los 90, por allá en los 2000, a principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, había maestros que ponían una tarea y ponían la salvedad abajo. O sea, prohibido buscar en internet. Tienen que buscar en la enciclopedia de la biblioteca, ¿cierto? Porque consideraban el internet como una amenaza. Para nosotros, el internet no es una amenaza, ¿cierto? Pero para los profes o para algunos profes de los 90 ya veían a Encarta, ya veían a Wikipedia, ya veían a Rincón de Vago, ya veían a un conjunto de plataformas web, ya las veían como amenazas de su tradicionalismo educativo. Pero obviamente, miren cómo la educación ha ido evolucionando, que literalmente ya hemos no solamente de alguna manera desbancado, ¿sí? El acceso físico a la información tipo biblioteca, enciclopedias. De hecho, hasta la misma Encarta desapareció por la revolución de la web 2.0. Entonces, todo eso lo estuvimos conversando el día sábado. ¿Ok? Hoy
vamos a terminar el tema de la neurociencia aplicada a la educación. ¿Ok? Perfecto, entonces vamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porfa, por ahí me están haciendo una pregunta de Canva. La aplicación se llama Mojo, pero ustedes pueden poner en app en la opción de app de Canva, ponen texto a imagen y ahí le aparecen todas. Y hay una que se llama Mojo, creo que es Mojo, la que utilizamos, la que hicimos el día sábado. ¿Alguna otra pregunta? Porfa, me comenta, pregunta que tengan para iniciar. ¿Ok? Nada. Vale. Pues esto, vamos a comenzar. Hemos estado trabajando en, en los temas que hemos tenido. Voy a poner aquí si yo anclo y es que, ok. Perfecto. Hemos estado conversando sobre la neuroeducación, ¿cierto? Hemos estado hablando sobre educar desde el cerebro de que aprende y hemos visto que existen tres tipos de cerebro: el cerebro emocional, el cerebro cognitivo y el cerebro procedimental. ¿Sí? Ya hemos platicado, de hecho, estuvimos platicando fuertemente sobre la corteza parietal y veíamos el día sábado precisamente de que todo en el uso de tecnología tiene que ser a partir de la repetición. Es decir, ponerse a hacer, hasta que ustedes desarrollen las habilidades motrices asociadas al uso de esta herramienta, como también, obviamente, fortalezcan el tema cognitivo con respecto al uso de la herramienta. Pero la única manera de lograr aprender algo, una herramienta o el funcionamiento de algo, principalmente es desde la comprensión conceptual de la herramienta, es decir, desde esa caracterización cognitiva que tengamos de la herramienta, como a partir de la repetición de la misma herramienta. Eso va a generar que afianzamiento, va a ser fortalecimiento del proceso que tenemos, ¿ok? Eso, ¿por qué? Porque eso va directamente a la corteza parietal del cerebro, como ya lo hicimos cuando hablamos de la memoria procesal. Entonces, ya hablamos de la memoria procesal, mencionábamos que se fundamenta en la repetición de los movimientos, sí, que es completamente independiente a la memoria declarativa, por lo cual también hablábamos de la importancia de validar motoramente aquellas cosas motoras que estamos enseñando, como validar desde el cerebro cognitivo los temas cognitivos que estamos evaluando. ¿Sí? Hoy vamos, y también estuvimos hablando del cerebro cognitivo, ¿cierto? Estuvimos viendo varios aspectos aquí, veíamos y decíamos que este cerebro se encuentra en la corteza frontal del cerebro y se encuentra en el hipocampo. Aquí en estos dos lugares es donde está lo que conocemos como la memoria declarativa. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que hemos dado hasta el momento. ¿Qué dijimos el viernes? Mencionábamos que la memoria episódica es aquella memoria que surge de las vivencias, de las acciones que realizamos, y que esa memoria tiende a estar relacionada con el contexto espacio-tiempo. Y sin embargo, esta memoria tiende a ser olvidada con facilidad. ¿Por qué? Porque resulta que, como, miren, ustedes, mis estimados, ustedes quizás no todo el tiempo están leyendo, quizás no todo el tiempo están aprendiendo un concepto, una definición, ¿ya? Pero sí, en todo momento, ustedes están viviendo. En este momento, ustedes están sentados en su silla, ustedes están con el computador de una forma, están sentados en una mesa de una forma, en este momento están vestidos de una forma. Todo ese contexto, esa fotografía, esa información de este segundo, ¿cierto? Que en Colombia son las 6:27 de la noche, en Colombia, hora colombiana. No sé ustedes en su país qué hora sean, ¿sí?
pero este minuto se está almacenando y se va a almacenar el siguiente minuto y se va a almacenar el siguiente minuto. Obviamente que la memoria, a partir de todo lo que vive, ella va a estar almacenando información. Por lo cual, al terminar la noche, solamente va a intentar, va a comenzar a olvidar gran parte de las cosas que vivió y va a dejar aquellas que de pronto necesite preservar eh, a mediano plazo y que necesita preservar a largo plazo, considerando la relevancia que tenga la experiencia con respecto a las emociones del sujeto. ¿Sí? Y decíamos que por su parte la memoria semántica es independiente del contexto y es un poco más difícil de olvidar. Cuando aprendemos un concepto, cuando aprendemos una palabra, cuando aprendemos algo, usualmente se nos queda un poco más. No está ligado completamente al espacio-tiempo, es completamente independiente a eso y nos permite. No significa que lo semántico no se olvida y no significa que lo episódico no se pueda recordar. En ambos casos, la preservación de una información en nuestro sistema cognitivo radica principalmente en el significado que esa información tenga para nosotros, ya sea desde la perspectiva episódica o ya sea desde la perspectiva semántica. Por eso cuando veamos Ausubel o mencionemos Ausubel hablaba del aprendizaje significativo. Es decir, el estudiante tiene que saber exactamente qué le voy a enseñar, cómo se lo voy a enseñar y sobre todo, para qué se lo voy a enseñar, ¿sí? O por qué se lo voy a enseñar. Si no logro responder esas preguntas, pues lastimosamente no va a haber manera que el estudiante logre comprender en qué contexto de su formación o de su proyecto de vida encaja la nueva información que estamos dando. ¿Me validan, por favor, si esta información ha sido clara para poder proseguir y para entrar a hablar de los principios de la neuroeducación? ¿Me confirman si de pronto ha sido clara el tema de la memoria procesal, de la corteza parietal, que es el cerebro procedimental, de la memoria declarativa, ¿sí? Que es el cerebro cognitivo, que hemos estado conversando, de la memoria episódica, que almacena, obviamente, esas experiencias de vida que tenemos, ¿sí? Eso vivido en su contexto, en la relación espacio-tiempo, y lo semántico. Ok. Vamos a hablar de unos principios de la neuroeducación para ver si vamos superando esto. Dice, la pregunta de cómo se lo voy a enseñar hace parte de la memoria episódica y semántica de ambas. Es que miren, entiéndanme lo siguiente. Por eso es que hablamos de, por eso es que la clase tiene que ver con educar desde el cerebro del que aprende. Entonces, cuando yo voy a educar, cuando yo voy a preparar mi clase, ¿cierto? Cuando yo voy a trabajar el cómo, yo tengo que pensar en el cómo emocional, en el cómo cognitivo y en el cómo procedimental. Quiere decir que ese cómo no solamente está ligado a toda la memoria declarativa, es decir, tanto a la memoria episódica como semántica, sino que ese cómo también tiene que estar ligado a la memoria procedimental y a la memoria emocional. Por eso decíamos, yo como profesor, y yo quiero que ustedes reflexionen. Miren, muchas veces hemos sido maestros solamente para la memoria semántica. Es decir, hemos sido maestros muchas veces que nos dedicamos simplemente a dar clase, es decir, que le hablamos solamente o que trabajamos solamente sobre la memoria semántica. Que el estudiante entienda, memorice, aprenda o comprenda un concepto o un tema, ¿cierto? Pero ¿dónde dejamos la memoria episódica? ¿Dónde dejamos la memoria procedimental? ¿Y dónde dejamos la memoria emocional? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ese es el desafío que tenemos. Educar en todo el cerebro. Entonces,
muy bonito, teníamos muchas pasiones, muchos sentimientos con respecto a la educación tradicional. Ay, pero es que antes la generación era mejor. Éramos una generación formada literalmente en definiciones. Literalmente, de hecho, nuestros exámenes en los 90 eran defina, 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 defina. Pero ¿dónde está el hecho de implementar, de solucionar un problema, de modificar, de adaptar, de extrapolar? O sea, la cantidad de competencias, ¿sí? La cantidad de competencias. Ayer les cuento que en Colombia fueron las elecciones políticas para ciertos cargos, gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas. Y a este servidor le tocó de jurado de votación. Muchos funcionarios públicos, incluyéndome, nos toca asumir ese compromiso de hacer ese compromiso de figurar o de fungir como jurados de votación. Nos toca estar toda la jornada por deber, es un deber ciudadano del colombiano, ¿cierto? Entre nuestros deberes civiles está el atender los llamados del gobierno a cumplir esta jornada. Y en esa jornada escuchaba a una de las compañeras de la mesa eh, brevemente renegar y atacar a los chicos de la nueva generación. Y decía, pero es que yo no sé qué les pasa a estos chicos de ahora, que a ellos no les cuesta, o sea, sí les Yo me cuesta pongo desde las estudiar. 7 hasta las 11. Aquí, vamos a ver, vamos, que yo les invito a que tengan mucho cuidado con los micrófonos, ¿oyeron? Sí, porque se están activando y de pronto están. En una clase me pasó que se le activó el micrófono a alguien y la conversación que estaban teniendo era bastante personal y pues bien, queda como expuesto ese contenido allí. Así que vigilen mucho sus micrófonos, ¿vale? Pues acá yo estoy revisando y se supone que no deberían de poderlo reactivar. No obstante, se están prendiendo algunos micrófonos, ¿vale? Entonces les decía, sí, sí, tanto a funcionarios públicos como no les tocó ser, ¿vale? Pero, pero a lo que quería llegar es que la persona estaba atacando en cierta medida a los jóvenes de ahora y yo les decía, miren, no podemos compararnos con los chicos de ahora, porque pues, hablo acá de Colombia, ¿cierto? Acá de Colombia. Es decir, lo que un chico, lo que un chico de esta generación da en noveno grado, muchas veces yo lo di a principios de los 2000 en mi universidad como en quinto semestre. Es decir, no podemos equipararnos con las modificaciones educativas que se han desarrollado en los últimos 20 años. Nosotros veíamos química y física por allá como en décimo y once. Estos chicos están viendo estadística desde primaria. Hay colegios que en primaria tienen estadística, ¿cierto? Tienen geometría. Geometría para nosotros era una materia de bachillerato. Entonces, es decir, eh, me atrevo a decir con toda confianza, me atrevo a decir, y hablo de Colombia, hablo de Montería, hablo del colegio en el que yo salí. Si yo cogiera, ¿cierto? La educación del colegio donde yo vengo de los 90 y la comparo con el contenido de un colegio público o de ese mismo colegio, pero hoy día, ¿cierto? Un estudiante de grado 11 quedaría homologado como en séptimo de bachillerato, séptimo, quizás octavo de bachillerato, en casi el 70% de las asignaturas. Quizás habrían algunas asignaturas que de pronto sí fueran muy iguales, pero el contenido ha cambiado muy significativamente. Y no solamente el contenido, sino que también los desafíos. O sea, los chicos de antes no tenían, pues, no teníamos, ahí me incluyo, no teníamos tantos distractores como los que sí tienen hoy nuestros adolescentes. Entonces, si nosotros consideramos todos esos elementos como maestros, nos ayuda a repensar la práctica educativa desde todo el cerebro y no solamente desde un elemento del cerebro. Entonces, muchas veces hemos sido maestros
limitado a lo semántico. Entonces, para responderle a lo que la compañera decía, dice Kelber, física, química, geometría estadística desde tercero primaria, eso se ve en los colegios privados. En las I estatales no se ve ese tipo de currículo. Sí, yo mencioné estadística solamente, geometría, ya geometría sí lo den en primaria y en el colegio en el que yo doy, que es público, también se ve ese contenido. De estadística no, pero geometría sí, público sí. Privado sí, se están viendo ese tipo de contenido. Pero física, química ya aparecen ya desde grado noveno, se está viendo física, química, pero estadística, trigonometría, álgebra, se están viendo. De hecho, antes no veíamos un álgebra como el que ellos ven ahora. Ya anteriormente el álgebra lineal, las integrales y derivadas se veían solamente en universidad. Ahora los chicos en grado décimo la están desarrollando. O sea, es un contenido que actualmente está entregable en décimo, pero en mi tiempo era parte del currículo universitario, no del currículo de básica. ¿Ya? Perfecto. Entonces veamos. Ok. Entonces vamos a ver unos principios de la neurociencia. ¿Sí? Entonces, para los que están anotando, ah, no son todos, valga la aclaración que no son todos, ¿sí? Que no son todos. Y regálenme acá que yo abrí, discúlpenme con su permiso, voy aquí que yo creo que abrí la que no era, ¿sí? Así que les pido que me excusen. Permíteme ver acá. Ok, esta sí es. Perfecto. Les pido que me excusen, sino que abrí la que no era. Ya voy aquí. Sí, esta sí es. Vale, ahora sí. Sí, claro, Kelber, completamente de acuerdo. Hay una brecha grandísima mire, hay una brecha grandísima entre la educación pública y privada. Creo que en gran parte de Latinoamérica. Y, y esa brecha se triplica entre lo urbano y lo rural, ¿cierto? No solamente, o sea, es decir, que de pronto en términos urbanos existe una brecha muy significativa a veces entre lo privado y lo público, salvaguardando un conjunto de colegios públicos que tienden a estar al mismo nivel de los privados. Por ejemplo, acá en Montería existe un conjunto de colegios que, de hecho, en el ranking siempre están peleándose los mejores lugares con los colegios privados, ¿cierto? Pero no son, lastimosamente, no son todos. Y no son todos no solamente por los profesores, sino que también por el contexto social en el que se desarrollan los chicos, ¿ya? Entre más necesidades, más vulnerabilidades, más conflictos, eso se convierte en variables que terminan incidiendo directamente en el desarrollo académico y en el desarrollo formativo de los chicos, chicas y adolescentes. ¿Ok? Sí, y ahora a eso se le suma también la discrepancia que existe entre la educación de la zona rural y la educación de las zonas urbanas, donde también existe una distancia completamente significativa. ¿Ya? Entonces sí, eso existe. Pero des en cuenta que definitivamente tenemos que apostar a una educación más contextualizada, ¿sí? Más contextualizada, generando competencias para el sujeto. Ven, hablemos de los principios de neuroeducación. Muchas gracias a Kelber y a Rodolfo por estar participando. Hablemos de algunos principios de la neuroeducación. El principio número 1, vamos a hablar de la plasticidad cerebral. ¿Sí? ¿Qué es la plasticidad cerebral? Dice Kelber, lo que hablamos en la clase pasada, profe, que hay un currículo cargado de contenido, pero estos son enseñados para la prueba Saber Pro, pero no son enseñados para preparación. Así es. Dice Marisela, qué tristeza eso. En Venezuela tenemos una crisis humanitaria compleja en educación.
Hay un autor que se llama Stusser. Stusser dice que la escuela hace parte de los aparatos ideológicos del Estado. Así que de alguna manera siempre estará a disposición de las ideologías predominantes del Estado. Sí, y eso es en todos los países. Así que, pues bien, por eso es que Paulo Freire decía que una transformación de la educación debe ser una transformación política. Lo decía Paulo Freire. Sí, la mejor manera de transformar la educación es transformando las políticas. ¿Sí? Vale, entonces, plasticidad cerebral. Tengamos presente lo siguiente. La plasticidad cerebral no es más nada que esa capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse, de expandirse, de recuperarse frente al entorno o al ambiente en el que se desenvuelve, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros creamos un ecosistema, ¿cierto? Entonces, miren, para que se den cuenta cuando hablamos de la primera infancia, si nosotros cogemos la primera infancia y la reducimos desde el hogar a una práctica, la reducimos desde el hogar, regálame un segundito acá, ven, dame un beso de buena noche, ven. Sí. Hombre, muchas gracias, qué pena. Bien, pues. eh, hoy, vale, entonces retomamos, qué pena con ustedes. Acá me tocó atender un pequeño asunto importante. Entonces les decía que la plasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro, que la plasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse, de recuperarse, de reestructurarse a nuevas situaciones, ¿sí? A nuevas situaciones. Eh, y si nosotros cogemos y reducimos la práctica formativa del hogar, ¿sí? Reducimos la práctica formativa del hogar, la reducimos simplemente a una dinámica en la que al chico se le condiciona, ya sea desde un condicionamiento psicológico o de un condicionamiento físico cuando hay más trato físico. ¿Qué es lo que hacemos? Reducimos toda la plasticidad cerebral a intentar adaptarse a un ecosistema condicionado, precisamente a adaptarse o a suprimirse completamente al molde que nos están intentando establecer. Lo que hacemos es reducir de manera significativa las capacidades del sujeto de poder abrirse campo, abrirse cancha desde diferentes formas, de diferentes maneras, ¿sí? Y generando en cierta medida una madurez, ¿sí? Eh, cuando hablemos de inteligencia emocional, les voy, les voy a platicar por qué acabé de apagar la cámara un par de minuticos, ¿cierto? Y como para adelantarlo un poco, estando en la clase, mi hija me hizo una señal que tenemos y esa señal pues obviamente demandó mi atención completa, una señal que nosotros tenemos como padre e hijo. Y me dijo algo y me entregó una carta, ¿sí? Que me acaba de hacer y pues aquí la alcancé a leer un poco. Entonces, en cierta medida son cosas que uno como papá tiene, pero se los comento acá cuando veamos inteligencia emocional que debe ser mañana, quizás de pronto con más confianza y con más oportunidad le estaré platicando. Pero miren, cuando uno educa para la inteligencia emocional, para nosotros es muy significativo. Para otros es demasiado significativo cuando esta plasticidad cerebral en los chicos se desarrolla de manera asertiva. Miren, hoy aprovechamos que
por ser un día post elección, no hubo actividades, por lo menos yo no tuve actividad laboral en la mañana, así que fue un día que se lo dediqué completamente a la familia. Y entre esas actividades que hicimos fue hacer un examen de sangre a mi hija. Pues bien, tiene 7 años. Pues cuando, cuando de pronto se logra trabajar sobre las emociones desde que ellos están chiquiticos, eh, logramos, por ejemplo, para otros fue, yo me sentía súper orgulloso hoy, porque fue a la clínica, puso la manito, tenemos los videos, se dejó sacar la sangre, gestionó sus emociones de una manera, pues, que para nosotros fue de mucho agrado, de mucho orgullo. Nos sentíamos definitivamente que no ha sido fácil este modelo de crianza, que es una crianza respetuosa, democrática, centrada en gestionar las potencialidades humanas, sino que recogemos fruto. Hay momentos difíciles, hay momentos donde uno cosecha lo sembrado. Hoy fue un día de eso, ¿cierto? Ahora en la noche me acaba de entregar una carta donde literalmente me está haciendo una observación. Ya me está haciendo la observación de algo que ella sintió hoy con respecto de algo que hicimos. Entonces ya ahora me va a tocar atender ese tema, trabajar con ella, hablar con ella, ¿sí? Pero eso se logra cuando de pronto hemos logrado esos canales de comunicación. Y esos canales de comunicación nunca se van a formar cuando el chico a los 3, 4, 5, 6 años se le ha dicho que cuando los adultos hablan, ellos callan, que cuando él está hablando, él escucha, que él no puede responder, que él no se puede defender, que él no puede decir, que él no puede, que él no, él no, él no. Terminamos cogiendo esa plasticidad y la reducimos simplemente a lo que la gente quiere escuchar de nosotros. ¿Sí? Sí, de hecho, Rodolfo, de Daniel Goleman vamos a estar conversando más adelante. Ok, entonces la plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse. ¿Sí? Entonces, Eh, pero hay algo muy curioso. La UNESCO, la ONU y obviamente muchas investigaciones que han respaldado ese criterio han establecido este esquema o esta gráfica. En esta gráfica podemos ver dos corrientes. Una que es el nivel de dificultad, que es lo que está en naranjado, y en verde la plasticidad cerebral. Entonces, los primeros años de vida de los 0 a los 6 años de vida, el principio de plasticidad es favorable, es decir, hay un alto nivel de plasticidad y ese alto nivel de plasticidad se radica, se radica en, se radica en menor esfuerzo para aprender. Por eso es que en los primeros años de vida se tiene que ser muy estratégico conforme a lo que se va a enseñar, ¿cierto? Entonces, en los primeros años de vida tenemos que centrarnos en formar en valores, en formar en principios, en formar en inteligencia emocional en los primeros años de vida, en formar en compromiso, en formar en deberes, en formar en derechos, ¿sí? En formar en sexualidad, en sexualidad. O sea, estos son los años importantes para formar en sexualidad, ¿sí? Tenemos que formar en identidad, formar completamente, porque es una etapa privilegiada del cerebro en sus relaciones sociales. Lo que logremos, lo que logremos en este punto de formación es completamente importante. Trabajando tal cual como dice Kelber, en dimensiones, más que en contenido. En la dimensión socioafectiva, en la dimensión emocional, en la dimensión espiritual, en la dimensión espacial, las dimensiones que consideremos, pero que tenemos que formar al sujeto, ¿cierto? Instruye al niño cuando sea pequeño para que cuando sea grande no se aparte. Es un principio clave de la formación. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que el principio de la plasticidad nos enseña que a la medida que vamos creciendo, la plasticidad progresivamente va disminuyendo, ¿cierto? No significa que en algún momento dejemos de tener plasticidad, no. Simplemente que va
disminuyendo. Y a la medida que la plasticidad va disminuyendo, ¿cierto? Nuestro nivel de esfuerzo para aprender una tarea, una disciplina, un deporte va a ser mayor, ¿ya? Por ejemplo, si yo me propongo hoy, yo tengo actualmente 40 años, si yo me propongo hoy a aprender música, ¿sí? Obviamente, si yo me dedico, si yo me esfuerzo, lo más probable es que aprenda a tocar música, a tocar algún instrumento musical, cantar y quizá logre desarrollar hasta donde mi capacidad me lo permita, desarrollar ese conocimiento. ¿Sí? Sin embargo, si yo hubiese hecho esta actividad 20 años atrás o 25 o 30 años atrás, quizás el nivel de esfuerzo para desarrollar el aprendizaje iba a ser menor, ¿cierto? Es decir, iba a terminar de tener resultados, es decir, con el mismo tiempo dedicado ahora, por ejemplo, si yo ahora me pongo a dedicarme 4 horas diarias a la música, ¿sí? Durante un mes, pues obviamente hace 25 años el resultado de 4 horas dedicado a la música durante un mes iba a ser completamente significativo ese tiempo con respecto a ahora. ¿Sí? Porque progresivamente nosotros vamos disminuyendo nuestro nivel de plasticidad, aumentando nuestro nivel de dificultad del aprendizaje. Ahora, ¿por qué? Entre muchas variables de esto está precisamente la interrupción de hábitos. Es decir, estudios demuestran que gran parte de la población, superados los 30 años, tienden a tener una vida repetitiva. Es decir, que cada vez son menos. Yo les invito a que revisen los micrófonos, porfa. Cada vez eh, son menos las cosas nuevas que comenzamos nosotros a aprender. Por ejemplo, alguien aprendió un oficio. Esto no es todos, porque hay personas que tienen 60, 70 años y siguen estudiando, siguen preparándose, siguen indagando. Y obviamente que son personas que nunca se han quedado quietas, por lo cual esta persona de 70, 80 años que nunca se ha quedado quieta, que siempre ha estado aprendiendo algo nuevo, que siempre ha estado estudiando, que siempre ha estado construyendo, que siempre ha estado publicando libros, que tiene una vida cognitiva, motora, física completamente activa, obviamente esta persona en términos de plasticidad cerebral, obviamente tendrá niveles más favorables que otra persona de su misma edad que lastimosamente ha tenido una vida en términos de aprendizaje completamente monótono. Es decir, que si la persona de pronto aprendió un oficio, una ocupación, actualizó esa ocupación por allá a los 30, 35 años, ya digo, no, ya aquí literalmente esto es lo que voy a hacer todo el resto de mi vida, y comienza a hacerlo de manera repetitiva, obviamente el cerebro se adapta y su nivel de plasticidad baja, porque ya no hay escenarios nuevos, ya hay muy pocas nuevas que la persona de pronto de iniciativa propia quiera desarrollar. Esto, en cierta medida, hace parte de los peligros de las zonas de confort. Cuando entramos en zonas de confort, cuando entramos en zonas donde, por eso es que a mí me alegra mucho cuando aquí hay personas que dicen, pues yo tengo 50, 60 años, he tenido aquí estudiantes de 65 años. Me dice, profe, pero yo quiero, o sea, a los 65, 70 años, están haciendo un diplomado para actualizarse. O sea, eso habla de la persona. Ahora, déjeme también poner otro ejemplo. He tenido la oportunidad, de estar en un salón donde tengo estudiantes de 20 años y tengo estudiantes de 40 años. ¿Sí? Por ejemplo, en ingeniería de sistemas, tengo estudiantes que tienen 40 años y tengo estudiantes que tienen 20 años. Y he observado cómo estos estudiantes de 20 años
terminan desarrollando, por ejemplo, el 60% del contenido, mientras que el de 40 años termina no solamente, sino hasta superando el desarrollo. Ponte tú que llegue a un 120% del contenido, llega un poco más allá de lo que se planeó enseñar, ¿cierto? Ay, profe, entonces esto está errado, profe. ¿Cómo entonces usted me dice que usted en la clase observa que alguien de 20 responde menos que el de 40? Sí, porque no tiene nada que ver con el principio de practicidad. De hecho, afirma el principio de practicidad. ¿Cómo así? Porque resulta que es más fácil que el de 40 muchas veces se esfuerce más desde el nivel de practicidad que tiene, que muchas veces el chico de 20 que se encuentra en una etapa socioafectiva compleja, ¿cierto? Desarrolla al menos los niveles de esfuerzo que le competen según su edad con respecto a la plasticidad para llegar al objetivo del aprendizaje. ¿Sí? Dicho de otro modo, ¿cuál es la variable aquí? La variable no es la plasticidad. Aquí la variable es la autorregulación. Es la autorregulación. Aquí sí que decir que yo puedo tener estudiantes muy jóvenes, pero yo soy más disciplinado estudiando. ¿Por qué? Porque quizá ya yo quemé ciertas etapas, ¿cierto? Que de pronto ellos se están quemando en este momento, como la etapa del noviazgo, como la etapa de la rumba, de las discotecas, esas etapas, pues obviamente cuando comienzan a activar su vida sexual y su vida sexual pues se convierte en un factor, pues se convierte literalmente en muchos de ellos como en su prioridad reptiliana, por decirlo así, se convierte literalmente en su prioridad y eso se convierte en un elemento distractor para ellos. Y quizá de pronto con menos esfuerzo llegan hasta cierto punto y no terminan dando lo que podrían dar porque están sujetos a un conjunto de situaciones. Ahora, esto no ocurre con todos los de 40 y eso tampoco ocurre con todos los de 20. Hay chicos de 20 que literalmente pueden llegar hasta el 2P. Tengo estudiantes que son súper disciplinados, súper estudiosos a sus 22 años. Yo particularmente le auguro un éxito completo si siguen así con esa disciplina y con ese orden, porque definitivamente son bastante regulados, tienen una excelente inteligencia emocional, tienen una formación integral que uno la reconoce. Y uno dice, este chico puede llegar lejos. Y uno de alguna manera dice, siga así, hermano, sigue así. Sigue dando lo mejor de ti porque vas muy bien. ¿Sí? Como hay otros chicos que uno dice, ¿qué te pasa? O sea, este no eres tú. O sea, mira, yo te recibo algo, sabemos que la persona se llama Juan Pérez. Y yo le pedí a Juan Pérez que me entregara un trabajo. Y yo conozco a Juan Pérez. Y este trabajo no es de Juan Pérez. Cuando Juan Pérez me entrega el trabajo, te lo recibo. Pero no sé quién eres tú y quién me estás entregando. Porque esto no eres tú. Y se lo devuelvo al estudiante. Porque cuando uno tiene la capacidad de reconocer en el sujeto lo que es capaz de hacer, al menos yo no me conformo con menos. O sea, si yo sé que él es capaz de hacer algo mucho mejor, yo como maestro no me conformo. O sea, si yo te conozco, o sea, yo soy tu maestro, he sido tu docente durante varios años. Yo sé de qué eres capaz. Y esto, yo no sé esto quién me lo entregó, no sé quién eres tú. O sea, este que está viendo ahora, no sé quién es. Así que necesito que Juan Pérez venga y me entregue el trabajo. El trabajo que yo mandé a hacer. Vale, ok, vale, perfecto, me alegra mucho. Entonces, se entendió este principio de plasticidad. Entendamos, en ningún momento se ha dicho que nosotros vamos a llegar a un punto en donde no vamos a tener plasticidad. No. Lo que hemos dicho es que a la medida que vamos creciendo, precisamente se va disminuyendo los niveles de plasticidad del cerebro, haciendo que los primeros años de vida sean los años favorables. Miren, se los voy a decir desde algo pues que conozco muy bien porque es algo que padezco, pues, que ya ha hecho parte de mi vida toda la vida, que es una ambliopía. Y el problema de mi ambliopía es cuando alguien no desarrolla o uno de sus ojos no desarrolla la capacidad de ver bien, haciendo que el otro pues logre aprender bien y el otro.
eso se le llama como el ojito flojo. Entonces, cuando a mí me detectaron la ambliopía que tengo, me la detectaron a los 12 años, 13 años, ¿cierto? Y pues hasta el día de hoy se apunta que la ambliopía es tratada o trabajable antes de los 9 años. ¿Por qué razón? Porque hasta allí el cerebro todavía está aprendiendo aspectos como aprender a ver, ¿cierto? A aprender a ver, ¿ya? ¿Sí? Y es curioso, el otro día escuchaba a alguien que regañaba a su hijo de 4 años o de 3 años y medio, porque decía, pero es que no alcanzas a ver eso que te estoy pidiendo que tú traigas. Y lo estaba regañando, ¿cierto? Y el niño se cohibía y peor. Y, bien. Y es que el hecho que tú lo veas no significa que él lo ve, porque primero puede tener un niño una dificultad visual. Y segundo, que todavía hasta los 7 años el cerebro del niño está aprendiendo a ver. Hasta los 9 años todavía se podría hacer acciones correctivas con respecto a algunos problemas visuales, como por ejemplo la ambliopía. Pero llega un momento que el cerebro dice, ya, esta tarea de desarrollo ya la hice. Ahora voy a centrarme a otras actividades. Y él comienza a desarrollar otras actividades. Pastor Raúl o Raúl, claro, ustedes si quiere se puede comunicar conmigo por las redes sociales, me puede saludar por Instagram o por Facebook y con todo gusto conversamos y si es necesario, pues ya irnos a WhatsApp o a otro medio, pues con todo gusto nos vamos, ¿vale? Pero claro, con todo gusto estamos para conversar. Ok, entonces vamos a trabajar el tema. Tenemos que trabajar el tema de la plasticidad cerebral, reconsiderarla. Entonces, ahora, hablemos de la eutagogía, de ese aprendizaje autónomo que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Entonces, nosotros, ubíquese en la edad. Entonces, usted tiene que entender, yo decidí hacer mi doctorado a los 40 años y les voy a ser honesto. Cuando hice mi maestría, entre mi maestría y mi doctorado pasaron 8 años. En 8 años, mis capacidades, les voy a ser honesto, hablo de mí, mis capacidades para irme de largo en la noche, de largo, como lo hacía en la maestría, que me iba de largo estudiando, es decir, ya se me dificultaba más, o sea, se me dificultaba mucho más, por lo cual el nivel de esfuerzo para hacer este nivel doctoral para mí fue mucho más pesado. Sentía que físicamente ya no era el mismo. Ahora, sumémosle que vine de un parto gemelar, que esa experiencia fue bastante difícil por mucho tiempo. Me tocaba estudiar y pues con los bebés muy recién nacidos en las noches eran sueños muy cortos y pues obviamente eso generaba otro tipo de condiciones. Pero tenemos que proyectar precisamente en qué edad me encuentro y reconocer que vamos a tener que esforzarnos un poco más, pero que no significa que no logremos llegar a ciertos elementos. O sea, si usted a los 50 años, después de una vida sedentaria, físicamente hablando, decide convertirse en un fisioculturista, créame que usted lo puede lograr. Que se le dificulte 4, 5, 6 veces más que un chico de 20 años es otra cosa. Pero quizá el chico de 20 años, por su ausencia de disciplina, no logre llegar a lo que usted sí puede llegar en sus 50 años. ¿Ok? Sí, porque ahí vamos. Ah, excelente. Excelente lo que dice Mari pues, con respecto a la situación que vive con su hijo. Y él lograr reconocer y caracterizar precisamente a los chicos para saber cómo tratarlo. ¿Ok? Vamos, pasamos. ¿Está claro? ¿Me confirman? Sí, sí. Aquí les voy a regalarle a todos, pues, en mi Instagram y Facebook soy Ever. Aquí se lo voy a poner Ever-Coronado. Así me encuentran en Facebook e Instagram. Ever-Coronado. ¿Sí? Que son los medios por donde más respondo o más rápido respondo. ¿Ok? Perfecto. Segundo principio de, entonces nosotros tenemos que intentar
tanto en el lugar como en la universidad y en la escuela, generar entornos que favorezcan la plasticidad. Profe, ¿cómo son esos entornos que favorezcan la plasticidad? Todo va a depender de la edad de desarrollo en la que estén los sujetos. Vamos a poner aquí de paso, les muestro el Instagram para mandarle el Instagram a ustedes acá. Aprovecho, mato varios por un solo tiro. ¿Sí? Ahí está. ¿Okay? Sí. Y veamos. Entonces, por ejemplo, voy aquí a mostrar una pequeña clasecita breve. Yo por él estoy compartiendo una clase en YouTube. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla. Espera un tío acá. Vale, vamos para ver. Por ejemplo, esta clase que ustedes están viendo acá, esta es una clase mía de tecnología en grado sexto. Tengamos en cuenta la edad, ¿cierto? Y quizás pase un profesor, dirá, este profesor no tiene dominio de grupo. Pero ¿por qué esa clase es así como se ve? ¿Por qué los chicos están gritando? ¿Por qué están jugando? ¿Por qué están saltando? Porque son niños. O sea, son niños. ¿Cómo hay otra manera? Mira, si un niño para comer necesita jugar, para bañarse necesita jugar. O sea, el juego es la principal manera con la que su cerebro puede comprender el mundo. Entonces, la clase era sobre sistemas de energía elástica. Este video, ojalá que se lo puedan ver, porque en este video explico algunos pasos que podemos tener en las clases. ¿Ya? Entonces, aquí tengo lo siguiente. Vamos para ver. Ok. Entonces, en este video estoy explicando lo que es la energía elástica. Y comienzo con preguntas para ustedes que la energía elástica, cómo ustedes ven la energía elástica, en qué parte ven la energía elástica. Y aquí, aunque este video dura 3 minutos, la clase real dura como 40 minutos. Y en esta clase por completo, se le explica a los chicos todos los elementos de una energía elástica. ¿Ya? Al final, ¿qué terminamos? Construyendo un artefacto, es decir, un avioncito de papel impulsado por una liga elástica, por un caucho, como acá en Colombia le decimos. Y eso trabaja la plasticidad del cerebro. Ya no es, aquí estoy trabajando la memoria episódica, está trabajando la memoria semántica porque estamos obviamente definiendo qué es un sistema, elástico, definiendo cuáles son las características de la fuerza o de la energía elástica, en qué parte se ve la energía elástica. Ellos están participando con respecto a la energía elástica, ¿sí? Y después, ¿qué hacen? Después ellos construyen con una hoja y una liga, construyen un avión. Y después juegan con ese avión. Y después ellos comienzan, mira, mi avión llega más lejos que el tuyo. Ajá, ¿y por qué tu avión llega más lejos que el de él? ¿Y por qué el del otro ni siquiera vuela? Si tienen el mismo nivel de caucho, la misma. Ay, profe, es la manera como hizo el avión. Ah, ¿cuáles son las características que tiene que tener el avión? Profe, es que la técnica, ¿cuáles son las características que tiene que tener la técnica? ¿Qué tiene esa técnica que tú utilizas para estirar precisamente el caucho para que el avión vuele más alto? Es decir, se convierte una clase en una clase de problematización, en una clase de juego, ¿cierto? Y aquí es donde literalmente para que este avión funcione con energía elástica, el lomito del avión tiene que estar muy grueso, por eso que estamos haciendo esto. My heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can take it. Entonces, Freire lo decía, enseñarnos es transferir conocimiento
sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Entonces, tenemos que desde los ambientes que desarrollemos, desde el ambiente que desarrollemos, tenemos que lograr favorecer la plasticidad cerebral. ¿Sí? Ajá. Dice Wilson, entré tarde, pero entré porque la clase es la clase. Ok. Entonces tenemos que generar y adaptarnos al contexto. Así como María Paz nos comenta, que tiene que adaptar su trabajo en la cárcel. Dice confianza y amor, al menos en la cárcel. Interpreto que nos está platicando más o menos de eso. Dice que al ver la creación de ambientes propicios se hace un mejor desarrollo del aprendizaje completamente. Enseñar desde la perspectiva, o sea, desde la perspectiva de Paulo Freire, enseñar no es transmitir información, sino crear los escenarios para su propia producción y construcción. Es generar escenarios donde la gente pueda producir y construir. ¿Ya? Sí. Sí. Eso es enseñar. Para mí enseñar no es decir. Sí. Enseñar es mostrar cómo se hace. Es ser modelo. Es enseñar. Si es que yo le digo a mi hijo que no mienta, no le digas que no mienta. Muéstrale que no se miente. Es diferente. Es que yo le digo a mi hijo que no alce la voz. No le diga a tu hijo que no alce la voz. Enséñale. Yo le digo a mi hijo que no le pegue a nadie en el colegio. No le diga que no pegue. Muéstrele cómo no se pega. Muéstrele cómo uno se controla, aunque tenga muchas ganas de pegar, uno cómo se controla. Pero si usted no conoce el camino, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso le voy a mostrarle un video. Le voy a mostrarle un video que espero que disfruten, ¿cierto? Sí. Que tiene que ver con la crianza. Entonces, este video, que parecía que está acá. Vamos para ver. Este video dice vencer, ser un libre, es aprender zona, humillación en 4, ser profetiza ideas, ser papás, cuando extraña maestro, trascendencia, ¿dónde está? Privilegio, llegar tarde, vamos para ver, ellos son el problema, educar en Dios. Mire, por ejemplo, en el caso de Raúl, sí, que creo, si no estoy mal, Raúl, él no ha manifestado, si no estoy mal, si no estoy confundido de Raúl, te pido perdón si me estoy confundiendo, que no estoy conversando con el tema también religioso de fe. Entonces, miren este videito, se lo voy a regalar aquí para que lo puedan tener aquí bien presente, ¿vale? Y muchas veces como padres queremos obligar a nuestros hijos a que sean cristianos. Y resulta que hay cosas en la vida que no se obligan, sino que se enseñan, se revelan, se muestran. A un hijo no se le obliga a ser cristiano, se le enseña a amar a Dios. ¿Cómo? Revelando el amor de Dios en la paternidad. Nos fascina coger el camino fácil. Nos fascina coger el camino de la imposición, porque el camino de la imposición está permeado literalmente del miedo como único recurso para la modificación de la conducta. ¿Cuál es el problema? Que liberado el sujeto, lo primero que va a hacer es huir de eso a lo que la imposición le llevó por obligación. Cuando enseñamos a amar desde el amor como práctica universal de la formación y de la educación, sucede lo que está escrito. Instruye al niño desde pequeño, que cuando sea grande no se apartará. En ningún momento nos dijeron que obligáramos. Revelemos el amor, siendo amorosos, revelemos el perdón, perdonando, revelemos la obediencia, obedeciendo nosotros y siendo modelos de aquel que nos llamó. No obligue a leer, lea con ellos. No busque el camino fácil,
Trate de caminar con ellos la senda que desde el principio se nos dijo que no todo el mundo iba a transitar. Y muchas veces... Entonces, aquí en ese video, no sé si lo alcanzaron a escuchar, cualquier cosa se los comparto también, por si de pronto lo quieren ver con más. Entonces, enseñar es eso. Enseñar, enseñar es mostrar. Por ahí me preguntaban, profe, ¿qué diferencia por usted hay enseñar entre enseñar y educar? Para mí, para mí, enseñar es una práctica, es una unidad de la educación. Es decir, para mí la enseñanza es un elemento que hace parte de un conjunto más grande que es educación. Es decir, la educación está conformada por un conjunto de enseñanzas, ¿sí? Entonces, digámoslo así, cuando hablamos en educación estamos hablando de un proyecto más universal, de un proyecto más amplio, de un proyecto más grande, que incluye eh, una concatenación inmensa de enseñanzas, ¿cierto? Ok, entonces, y ahí vamos precisamente con este tema, ¿ok? Entonces, eso favorece la practicidad y no entramos en la lucha del coge. Ahora, tenemos que estar preparados, ¿cierto? Sí, sí, tenemos que estar preparados y muchas veces también y pedir perdón y acercarnos y hacer una cantidad de cosas con nuestros hijos, ¿vale? Por eso les digo, cuiden su micrófono porque definitivamente esas activaciones de micrófono dan mucho que decir. Revelan esa- esas activaciones de micrófono son reveladoras. ¿Ya? ¿Sí? Pero bien. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Entonces, ¿entendió el principio de la plasticidad? Para continuar. Sí, completamente. Ajá. Pero bien. Así es. Pero bien. Ok. Hablemos de otro principio que son las sinapsis. Entonces, las sinapsis se entienden precisamente como las conexiones que existen entre las neuronas, ¿sí? Las sinapsis hablan de ese punto de conexión entre las células nerviosas, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con el aprendizaje y con la plasticidad cerebral, ¿no? Sí, porque una tiene que ver con otro. Entonces, la sinapsis permite la transmisión de información en nuestro cerebro. Entonces, cada vez que nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, pues lo que hacemos es favorecer esa plasticidad y con ella, obviamente, el tema de la sinapsis en nuestro cerebro. Es importante comenzar a aprender cosas nuevas, tanto emocionales, cognitivas, procedimentales, para estar ejercitando nuestro cerebro. Estas conexiones son completamente esenciales para el aprendizaje, para la formación. ¿Ya? ¿Cómo favorecemos la sinapsis desde el aula de clase? Uno, con la curiosidad, dándole escenario a los chicos para que sean curiosos. Dos, la exploración. ¿Sí? La exploración, que ellos puedan explorar, que ellos tengan la libertad. Cuando hablemos de Piaget, de Vygotsky, vamos a estar conversando sobre esto. Entonces, yo tengo que la clase sea una clase donde ellos puedan hacer, explorar, reconocer. Ah, ¿Cómo es que se llama? A Thomas Edison se le acuña una frase. A, a Thomas Edison se le acuña una clase que dice lo siguiente. Se le acuña una frase que dice lo siguiente. Dime y lo olvido. O sea, Thomas Edison decía, dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Miren esa frase tan maravillosa. Si me lo dices, ¿cierto? Si me lo dices, quizás lo recuerdo. Si me lo enseñas, quizás lo aprenda, ¿cierto? O sea, no, qué pena. Dime y lo olvido, ¿sí? Enséñame y lo recuerdo.
involúcrame y lo aprendo. ¿Ya? ¿Ve? Hay que generar eso. ¿Cómo quieren desarrollar plasticidad con sus estudiantes? Sean curiosos, enseñen, generen escenarios de curiosidad, de exploración y de creatividad. ¿Sí? Es la única manera. Ok, hablemos de las funciones cognitivas. ¿Sí? Hablemos de las funciones cognitivas. Entonces, vamos a hablar de varias funciones cognitivas. Entre ellas, ¿sí? Entre ellas, hablemos de la memoria. Ya yo creo que en la memoria hemos dicho algo, ¿verdad? Vamos a saltarnos esto de la memoria. Memoria, ya hemos hablado bastante de la memoria. ¿Sí? La percepción es la capacidad de cómo resolvemos los problemas nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, resuélvame el problema que tienen acá ahora frente. Moviendo un solo fósforo o cerillo, no sé cómo le dicen en su país, como moviendo un solo fósforo, haga que esta fórmula matemática funcione. ¿Sí? Actualmente dice que 6 más 4 es igual a 4. Entonces, traten en lo posible de resolverlo. ¿Sí? Y me van poniendo en el chat su solución. Dice Marsella, 5 más 4 es igual a 9. Claro, Marsella cogió, o Marcela, cogió este cerillo y lo puso acá. Le quedó 5 más 4 igual a 9. Armando dice 0 más 4 es igual a 4. Armando cogió este cerillo que está aquí, lo subió para acá, le quedó 0 más 4 es igual a 4. Excelente. Dice Sebastián, 8 menos 4 es igual a 4. 8 menos 4 cogió este cerillo, lo puso acá, 8 menos 4 es igual a 4. Entonces la percepción es muy curiosa porque resulta que un problema puede tener varias percepciones de solución. Así que cuando el maestro entiende este principio, entiende la diferencia entre ejercicio, actividad y tarea. Y supera su práctica en que no es una práctica basada en ejercicios, porque los ejercicios terminan teniendo una única solución. O sea, es una sola respuesta para todo el mundo y todo el mundo tiene que hacer los mismos pasos para obtener el mismo resultado. Esos son los ejercicios. Pero cuando yo no trabajo ejercicios, sino que trabajo actividades, esas actividades ya no necesariamente tendrán que desarrollarse de la misma manera y llegar al mismo punto, sino que las actividades son más flexibles. Y esa flexibilidad es la que permite que se desarrolle cierta practicidad. Ahora, cuando yo en vez de trabajar una actividad, trabajo una tarea, reconociendo que una tarea es un conjunto de actividades que la conforman, ¿cierto? Aún favorezco mucho más el término de la percepción, la atención y la memoria como procesos cognitivos. Entonces, tenemos que trabajar en temas de proyecto. A mí me fascina trabajar aprendizaje basado en proyectos, porque el proyecto se convierte en una macro tarea, ¿cierto? Y las tareas están constituidas con fases, con actividades, con etapas, y ellos están desarrollando competencias completamente flexibles, articuladas al tipo de inteligencia que ellos tengan en términos de su aprendizaje. ¿Ya? Ok. Entonces, vemos lo que es la percepción. ¿Ok? Ahora hablemos de una que es la atención. Este término de la atención para mí es muy importante, sobre todo para coaching educativo, para coaching educativo que vamos a ver ahora en la tarde, ahora después de esta clase. Quiero que estos principios los tengamos bien claros. Rodolfo, porque Rodolfo nos está contando aquí algo que pasa mucho en matemática. Y es que hay ciertos maestros que no han logrado entender que los estudiantes tienen acceso a la información. ¿Sí? Entonces, hay maestros que dicen, no, no lo hiciste como yo quería. Como no hiciste los pasos que yo quería, pues lastimosamente nada. Está correcta la actividad, pero no lo hiciste como yo quería, así que
Y ahí hay un problema hasta legal. ¿Por qué un problema legal? Nosotros lo vivimos. Una profesora de química hizo un examen. Resulta que el chico lo resolvió, pero lo resolvió con un tema que no ha dado la maestra. O sea, es decir, que él utilizó unos procedimientos que la maestra no ha dado. La maestra le puso un 1. Ven, yo les pido, no he podido silenciar a Clifford Estupiñán para que me colabore eso. No me dejaba silenciarlo. Les decía, esta profesora, tal cual como dice Rodolfo, pasó lo mismo. El estudiante le hizo bien el ejercicio, pero la profesora le puso la nota más baja porque no lo hizo como ella quería que lo hiciera. Y ella dijo, profesor, ¿qué? Nosotros no hemos dado esa clase. ¿Cómo él lo va a resolver si no hemos dado esa clase? Entonces, ahí el tema fue muy delicado. ¿Por qué? Uno, porque el examen, la profesora decía, por ejemplo, voy a decirlo en términos, yo no soy químico, así que lo voy a decir en términos de matemática que me queda más fácil. Por ejemplo, si yo le digo al estudiante, simplifique la siguiente expresión algebraica, ¿sí? Y el estudiante la simplifica, pero yo esperaba que lo hiciera desde los teoremas de álgebra booleana y lo terminó simplificando desde otra teoría, por ejemplo, el mapa de Carnot, ¿sí? Pues bien, yo digo, no, tienes un 1 porque no lo hiciste con los teoremas. Yo lo quería que lo hicieras con teoremas. A esta persona, ¿qué le pasó? Que ella no identificó en la pregunta el método. Así que era completamente legal lo que hicieron los chicos. Y a la profesora, pues le tocó lastimosamente acceder. Ahora, no digo lastimosamente, porque yo considero que los chicos decían, vea, profe, la verdad es que no la entendíamos a la profesora. Y nosotros le pagamos a un estudiante de química que nos explicara el tema. Y el estudiante de química, que ya obviamente más avanzado, dijo, vea, no lo hagan por este método porque es más difícil, háganlo por este método que es más sencillo. Y ese método fue el que aprendimos nosotros, profe, para hacer lo que la profesora pidió. Hicimos lo que la profesora pidió, pero ahora nos está castigando porque no lo hicimos como ella lo enseñó. Entonces, miren, aquí devela las limitaciones de una educación tradicional, porque nos estamos centrando es literalmente en la literalidad de lo que yo doy y no comprendemos ni alcanzamos a conocer lo que los estudiantes hacen. Ya, dice Sonia, eso sucede acá normal, sucede siempre. Otra cosa, los profesores solo quieren el producto sin importarle el proceso. Dice, eso le llamo tratar de hacer las cosas dentro de los paradigmas acostumbrados, quedarse sin la capacidad de aprendizaje del método. Ahí estamos. Entonces nos quedamos simplemente con eso. Continuemos. La atención se conoce como la fuerza cognitiva, la capacidad que yo tengo de centrar mis sentidos, los ojos, el oído, el tacto, centrarlo como un filtro a recolectar información del ambiente. Eso es lo que llamamos nosotros como atención. ¿Ya? Eso es lo que llamamos nosotros como atención. Es la fuerza cognitiva. Es ese esfuerzo consciente que hacemos nosotros para lograr filtrar una información específica del ambiente. ¿Ok? Ahora, pero la atención es un recurso limitado. ¿Ya? Les voy a poner una prueba. Ahora a continuación les voy a ponerle un desafío. Les voy a ponerle un video. En el video van a aparecer dos equipos de baloncesto jugando. Un equipo está con uniforme blanco, el otro equipo está con uniforme negro. ¿Sí? Van a contar el número de pases. ¿Qué es un pase? Que un balón pase de un jugador del mismo equipo a otro jugador. Van a contar el número de pases que hace el equipo blanco. ¿Qué van a hacer? Contar el número de pases que hace el grupo con uniforme blanco. ¿Sí? Vamos a estar muy atentos. ¿Sí? Van a contar el número de pases que hace el equipo blanco. ¿Ok? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go!
The answer is 13. But, did you see the moonwalking bear? Qué pena. Dice 11, 11, 12, 13, 13, 12. Ok. Veamos para ver. 13, 8, 4, dice Mari. Dice que casi no captaron 8. Yo entiendo. Yo entiendo que de pronto algunos por la conectividad no alcanzaron a ver muy bien, ¿vale? Pero bien, pero aquí les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes vieron el gorila que les bailó al fondo? Ahí se María del Pilar, alcanza a verlo. ¿Cuántos de ustedes alcanzaron a ver el gorila o la persona disfrazada de gorila que les bailó al fondo? ¿Sí? Me comentan quiénes ya. María del Pilar dijo que lo vio. Marsella también, pues ahí lo puse en pregunta, dice que no, no, ¿cierto? Vale. Entonces, la atención es un recurso limitado que ustedes tienen que aprender a trabajar con ella para poder captar la atención de las personas. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a ver nuevamente el video. ¿Sí? Y ahora no se centren solamente en la bola blanca, en el equipo blanco, sino céntrense en todo el contexto, ¿vale? This ¿Ya? is an awareness test. How many passes does the team in white make? Ok, The answer is 13. ahora lo vieron. ¿Ahora sí lo vieron? Ahora sí vieron al gorila bailando al final. Bien, este principio de la atención es un principio muy básico. Ojo, ustedes como maestros tienen que buscar la manera de gestionar la atención de manera estratégica. Por ejemplo, en este caso, mi objetivo era que ustedes no vieran el gorila, por lo cual centré su atención en las cosas que yo quiero que ustedes estén atentos, ¿cierto? Eso hace que de manera estratégica, ya sea por una instrucción o por una adecuación del ambiente, yo logro centrar la atención en los puntos que yo quiero. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando hacemos presentaciones como las que he venido desarrollando y le he venido mostrando a ustedes, se han dado cuenta que siempre utilizo muy poco utilizo texto, como este caso. Es muy raro, pues de cada 20 diapositivas, quizá una o dos tengan texto de esta magnitud. La mayoría tienen textos muy básicos, como estos, muy básicos, 2, 3, 4 palabras, ¿sí? ¿Sí? O esquemas que muestren algo, ¿ya? Palabras. Y palabras que se centren, imágenes que se centren, porque el objetivo es centrar la atención. Y cuando tengo texto, busco textos que sean muy cortos. Pero yo tengo un párrafo aquí, la sinapsis es el punto de conexión entre la célula nerviosa, y trato de mantener la atención en lo posible en las palabras claves, en los nodos claves, y eso nos genera. Entonces, de esta manera se logran crear presentaciones que logren captar la atención. Por ejemplo, si yo tengo que dar una charla sobre el déficit de atención en el aula, veamos este claro ejemplo. Miren cómo la palabra atención sobresale más que todas las palabras. Y estoy hablando de déficit de atención y el contexto en adultos. Y pongo una imagen de alguien que represente. Ahora, veamos la prueba. Vamos a hacer 3 comparaciones. ¿Cierto?
vamos a hacer esta con el fondo completamente blanco, ¿sí? Y la letra completamente gris, para que ustedes comparen el resultado, ¿vale? Vamos a ver aquí. Y vamos a hacerlo en contraste, ¿sí? Para que veamos acá algo, ¿vale? Y vamos a ver acá en negro. Y acá vamos a ponerlo. Ok. Entonces, miren cómo es la percepción visual. Si tengo un color completamente estrambótico, la sensación, o sea, evalúen cómo se sienten ustedes viendo. ¿Sí? ¿Cómo sería en blanco? ¿Cierto? ¿Cómo sería en blanco? O en, ¿sí? Y cómo sería completamente en neutro, ¿cierto? Y cómo sería completamente en neutro, ¿ya? ¿Cómo sería la sensación visual y cómo incide simplemente un color en el tema de la atención, ¿sí? Y cómo influye un color en el tema de la atención, ¿ya? ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente creo que queda que este tipo de presentaciones, aunque sean de alto impacto, si no utilizamos los colores correctos, podríamos estar minimizando el nivel de captura de la atención o fatigando precisamente al cerebro frente a la información que está recibiendo. Ahora, si utilizamos unos colores más sobrios, unos colores más planos, obviamente el cerebro se siente imagínate que si yo llego a durar 5 minutos hablando con esta presentación, a algunos de ustedes podría causarle dolor de cabeza por el tema visual. Entonces, aquí ya es un tono más sobrio que me ayuda a capturar más la atención. Y si yo me voy acá, ya llego también a un nivel fuerte de atención en temas de contraste, sin fatigar ni la vista ni la capacidad del cerebro de recibir esa información que estamos suministrando. ¿Ok? ¿Se ha entendido ese principio? ¿Sí? Ok. Ahora, y esto, y esta presentación responde a los principios que dimos el sábado sobre presentaciones de presentaciones disruptivas. Pero mire que solamente utilicé un aspecto, que fue el aspecto de, ay, profe, todas las presentaciones tienen que ser entonces blanco o negro. No, pero sí tiene que cuidarse fuertemente en el tema del color, ¿cierto? Buscar unos colores que definitivamente, o sea, por ejemplo, vamos a ponerlo morado y voy a ponerle un degradado que me posibilite tener una sensación visual. No estoy trabajando ni con blanco ni con negro, pero aquí ya hay una respuesta visual diferente, ¿sí? Ya aquí hay una respuesta visual diferente. ¿Ok? Perfecto. La atención, la atención es un tema que tenemos que asumirlo con mucha importancia. ¿Por qué? Porque el cerebro, más bien, los sentidos, los sentidos retienen más información del ambiente que lo que nosotros podemos procesar de manera consciente en un momento determinado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, y esto nos pasa mucho. Si ustedes están en un centro comercial y usted está atento a algo, por ejemplo, usted está viendo una computadora que quiere comprar y en ese momento usted está pensando las características de la computadora, cuánto vale, si tiene la plata o no tiene la plata para comprarla. Usted en ese momento está pensando en la computadora, pero resulta que muy a lo lejos, ¿cierto? Sus oídos, de manera imperceptible para la conciencia, alcanza a recibir la onda sonora, ¿cierto? De la voz de alguien. Hagamos que de Luis, un amigo suyo. De una manera muy pequeña que quizás usted ni se alcanza a sentir de manera consciente, su cerebro no alcanza a identificar de manera consciente la voz,
de Luis en esa bulla que usualmente puede haber en un centro comercial o en un supermercado, entonces automáticamente usted sigue cognitivamente centrado en lo que está haciendo. Pero resulta que ya llegó un momento en el que hubo una ventanita pequeñita en su atención frente a lo que está filtrando ¿cómo se llama? De la impresora. Y en esa ventanita pequeñita le viene a la cabeza que usted escuchó una voz, pero no le dice, no viene como que, mira, escuchaste la voz de Luis, no, le viene a su cabeza el nombre de Luis. Y resulta que a los 5 minutos se lo encuentra porque está en el mismo sitio que usted. Oye, estaba pensando en ti no hace mucho. Y muchas veces te decimos, wow, tremendo, mira, si supiera que estaba pensando en ti. Y era que muchas veces nosotros estamos recibiendo información del ambiente. Lo que conocemos como déjà vu, científicamente se define como un efecto consciente tardío del cerebro a un estímulo visual, ¿ya? Que te puede dar la sensación de familiarización, esa sensación de haberlo vivido ya. Esa es la perspectiva científica de lo que es un déjà vu, ¿sí? Nos pasa con la música. A veces estamos y comenzamos a cantar una canción. Resulta que vamos caminando y a los 20, 30 metros no solamente está sonando la misma canción, sino que la canción va justo en la estrofa en la que yo voy cantando. Y nos parece que eso es mucha coincidencia. Pero no, es que simplemente nosotros hemos percibido los sentidos que tenemos. Ellos retienen más información de lo que ustedes se pueden imaginar. De allí a que ha habido una rama, ¿cierto? De la psicología conductual centrada en lo que pues tradicionalmente se llama como esos mensajes o esa publicidad subconsciente, que en la década de los 90 le decíamos mensajes subliminal, pero es simplemente mensajes que se desarrollan de manera imperceptibles, pero que de alguna manera generan una conexión o asociación con algo que la persona quiere. Por ejemplo, el tema del marketing neurosensorial, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta que ya los almacenes de ropa tienen su fragancia. Que yo llego a la tienda de polo y la tienda de polo me huele una fragancia. Y esa es la fragancia de polo. Y la ropa que yo compré en polo, que está expuesta a ese aroma, va a oler a ese aroma, ¿sí? Y quizás cada vez que yo sienta ese aroma, de alguna manera, de manera subconsciente, voy a estar asociándolo con la marca Polo. Y eso les genera a ellos de precisamente un tema de lo que se conoce como marketing sensorial, ¿sí? El tema de la iluminación, el tema de la música, del ambiente, todo juega un elemento importante. Hay algo que María Paz mencionaba por ahí que tiene que ver con alguien activó su micrófono y pues creo que todos alcanzamos a escuchar que el contexto era bastante de una música bastante fuerte, pero ahí es donde nosotros de alguna manera, y no digo que sea el caso de la persona que se le activó por error el micrófono, quizás no sea el caso, pero muchas veces nosotros sí nos autosaboteamos los procesos. Pues yo tengo que prestar atención a una clase y lo que hago es prender o la televisión o poner música o el celular. Y, y esa música pues, tiene voz, tiene letras. Y esa letra, sí, por lo muy suavita que yo que la ponga, va a estar entrando por mi sistema sensorial. Y es información para el cerebro, ya, que me puede generar distracciones. Entonces, ahí vamos, ¿sí? Vale. Sí, ahí Raúl nos comenta que a veces ha tenido experiencia en la que siente que ya ha vivido eso. No voy a entrar en cuestionar lo que para nosotros puede ser algo espiritual o paranormal, ¿cierto? No voy a entrar a cuestionar eso porque no es objeto de la discusión. Lo que sí consideraría que yo particularmente lo hago,
Les voy a ser honesto. Yo particularmente lo hago. Sí, y me considero, y creo que ustedes también de pronto me han identificado que me considero una persona de fe. Pero también entiendo las condiciones psicofísicas que de pronto uno tiene. Entonces, si yo vengo y ceno a las 10 de la noche y me como una hamburguesa bien pesada, ya a las 10 de la noche, pues obviamente, y si me duermo a las 11 de la noche, obviamente mi cuerpo va a hacer una digestión que va a influir de manera significativa en el desarrollo de mi pensamiento mientras que duermo, es decir, en lo que nosotros llamamos como sueños. Así que también, es decir, a mí me gusta, pues cuando yo tengo un sueño o cuando yo vivo algo, por ejemplo, tengo un sueño muy característico, lo primero que hago un filtro. ¿A qué hora me dormí? Si comí algo, si durante el día anterior estuve expuesto a la información. Por ejemplo, me vi una película. Si yo estuve expuesto a una información que pudiese haberme llevado de manera inconsciente a reproducir en mi sueño esa información, ¿sí? De alguna manera. Entonces, por ejemplo, tuve una conversación con mi esposa y me estoy hablando, que fulanito se le murió tal persona, que tal cosa, papá. Perfecto. A las 4 de la tarde. 5 de la noche, 10 de la noche me duermo y sueño que alguien cercano se muere. Entonces, yo particularmente hablo de Ever Coronado, reconociendo lo poco o lo mucho que he leído sobre algunos temas, yo hago unos filtros. ¿Cuáles son mis filtros? Perfecto. ¿A qué estuve expuesto el día anterior? ¿Cierto? Ahora, si definitivamente yo comí bien, a mis horas, dormí bien, lo que soñé no tuvo nada que ver con lo vivido, lo expuesto en términos de información, pues de alguna manera siento la confianza de considerar que mi cerebro estaba limpio, al menos para tener ese tipo de sueño y podría de pronto estar considerando cualquier otro tipo de interpretación. Eso es también con respecto a otros aspectos, ¿ok? Porque podemos estar viviendo cierta incidencia informacional que se termina materializando en los sueños. Mire, pasa también algo pasa también algo con lo que pasa con las redes sociales. Imagínense, vamos a poner acá, voy a poner un ejemplo, pues si aquí veo aquí una fotografía en mis redes, ok, otra red, ok, aquí otra vez Instagram, por ejemplo. A ver si aquí alcanzo a coger una foto, una foto, una foto, una foto, una foto, una foto, una foto. ¿Cierto? Imaginémonos esta fotico que está aquí, ¿sí? Vamos a decir, pero es que se alcanza, se mueve esa foto y me pillan comiendo. Ok, esta fotico que está acá. Vamos a analizar esta foto que está acá. Vale. Sí. Entonces, mire, ustedes ven esta foto y ven que aquí estoy con mi esposa, en una foto bastante graciosa. Y su atención está centrada en qué? En ella apuntándome con el dedo, yo con el buñuelito, yo con el buñuelito, ¿sí? Pidiéndole permiso para que ella me deje comerme un buñuelo. Hasta ahí. Pero resulta que lo que recibe los sentidos es mayor de lo que el cerebro puede procesar de manera consciente. No significa que el cerebro no lo procese. Entonces, si ustedes alcanzan a darse cuenta, hay como una especie de jardín, de pasaje, y hay toda una información allá atrás. Y usted estuvo expuesta a la información, ay, qué risa, mire, curioso, miren al profe Ever, qué tal cosa, y usted se rió, se divirtió, y su atención estuvo filtrando simplemente la parte que está al frente de la información, ¿sí? Que tiene que ver con lo que ustedes vieron, pero su cerebro procesó lo que estaba atrás. Y es muy común que usted entonces esté pasando por el mismo pasaje, por la misma zona, y ustedes digan, oye, esto me parece familiar. Ya yo he estado aquí, ¿cierto? Hasta ese punto puede llegar el tema del cerebro. Vuelvo y repito, con esto
No voy a meterme y ni voy a negar cualquier tipo de experiencia que ustedes consideren que sea extrasensorial o espiritual. No, no voy a meterme con eso. Simplemente lo que les quiero decir es que nosotros estamos tan influenciados en términos de información que nuestro cerebro comienza. Ahora, ¿cómo eso lo llamo al aula de clase? Hombre, cuídense con lo que van a publicar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, van a hacer una presentación. Si yo tengo que hacer una presentación, miren esta presentación, como siempre he dicho, la clase es la clase. Entonces, como la clase es la clase, miren esta presentación. Tengo dos palabras, cerebro y sentidos, que es lo que estoy trabajando. Utilicé que una metáfora. Sí, utilicé una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? La de una balanza. Y aquí pongo unos aspectos: percepción, procesamiento, información, recepción, captar información del entorno. Entonces, yo muy bien hubiese puesto un texto largo con una cantidad de información, como 3 o 4 fotos, pero cada información adicional que yo ponga se convierte no solamente en un distractor, sino en una fuente de información. ¿Ok? Vale. Entonces vamos a estar en ese tema. ¿Ok? Miren, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo les ha parecido la clase hasta el día, hasta este momento? Quiero escuchar sus retroalimentaciones, porfa. ¿Cómo les ha parecido el tema hasta el momento? ¿Sí? Me lo cuentan en el chat. Gracias por compartiendo el libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Veamos, ok. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Son las 7:55. Vamos a tomarnos el receso. Cuando terminemos el receso, vamos a continuar con las ondas cerebrales, que es algo que le interesa también a los de coaching educativo. Y continuamos con branding. ¿Ok? ¿Sí? Para ya mañana, en docencia universitaria, en docencia universitaria arrancamos con inteligencia emocional mañana. ¿Ok? Entonces, iniciamos a las 8:05 de la tarde, de la tarde, ¿vale? Vamos para ver acá. Ok. Nos vemos a las 8:05. Recuerden, párense, cómanse algo, vayan al baño, hidrátense.